Hola a todos. El día de hoy quiero hacer un video. Esto es nada más para darles una pequeña actualización de lo que he visto el día de hoy. Hace unos días platicaba con algunos de ustedes y pues me sugirieron hacer un video donde pudiera pues juntar toda la información en un solo lugar y pues transmitirla de esta forma para poderla hacer llegar a los que no tuvieron oportunidad de conectarse a ese en vivo que hicimos. Eh, Nada más para empezar con los números del día de hoy. 1.536.979. La cantidad de casos confirmados hasta hace cuestión de una hora más o menos. El país que más infectados tiene ahorita sigue siendo Estados Unidos con 363.000. España le sigue en segundo con 152, Italia 143, Alemania 114, Francia ya pasó a China con 83 y China se quedó ya, parece estancado en los 82, 883, ya muy cerquita de los 83, ¿no? Entonces, quiero contar así más o menos hasta China, porque es lo que hemos estado usando de referencia a raíz de esta pandemia, para poner a México en perspectiva con el resto del mundo. En este momento México tiene confirmados 3.181 casos. ¿Ok? Cosas que me parece interesante aquí marcar, porque los casos, qué diferencia hay entre los 114.000 de Alemania con los 143.000 de Italia, ¿no? O incluso vamos a comparar a Alemania con Francia, que es el que le sigue hacia abajo. Eh, Francia, con 83.000 casos, tiene 12.000 muertos. Italia, con 143.000, tiene 143.000 casos, tiene 18.279 muertos. Alemania, con 114, está entre los dos en cuanto a casos, pero solamente reporta 2.451 muertos. Y a diferencia de Francia, con 23.000 recuperados, Alemania tiene 46.000. Tiene el doble de recuperados y aproximadamente una quinta parte en cuanto a personas fallecidas. Eh, esto es interesantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque me puse a ver por qué Alemania tiene una tasa tan diferente al resto del mundo, o al resto de los países que parece que mantienen un conteo un poquito más eh, transparente. Eh, Voy a usar ese término porque voy a dejar los números de China a un lado. Hay ahorita reportes saliendo de gente en China que son indicadores de que los números del gobierno chino están muy fuera de lo que es la realidad. Eh, Se estima, en base a los reportes que se han ido generando a través de internet, que el número de casos y de muertos y los números generales de China deben de estar entre 15 a 45 veces más altos de los que está generando el gobierno chino para el resto del mundo. Pero bueno, eso lo podemos dejar un tema para un poquito más adelante. Aquí algo que me llama mucho la atención, como decía hace unos segundos, es la tasa de mortalidad. ¿Qué es la tasa de mortalidad? ¿Qué es lo que puedo sacar de la tasa de mortalidad? Hay diferentes escenarios, diferentes números, diferentes reportes. Incluso con los mismos números hay quien da diferentes estadísticas y simplemente así. Voy a empezar con Estados Unidos porque es el país que más casos tiene ahorita, que más casos tiene tanto activos como finalizados. 363.851 y tiene casi 16.000 muertos al día de hoy, 15.938 hasta, hasta el último conteo, ¿no? De los cuales 24.790 casos
del total ya son pacientes que se han recuperado y nos da un total de casos finalizados, un total de casos que ya tuvieron un desenlace tanto bueno como malo de 40.728. Este número es un número que mucha gente está ignorando, pero el caso finalizado es lo que nos va a determinar con un poco de mayor exactitud de qué tan mortal es el virus, ¿no? El caso de Estados Unidos, el 11.19% de los casos ya han sido finalizados. Y aquí el tema es que se maneja de que la tasa de mortalidad del virus es entre un 4 y un 5%, y un 5% sobre los casos. Y sí, si vemos la cantidad de muertos que hay el día de hoy, 15.938, sobre el número total de casos, que son 363.000, nos da un total del 4.38% de casos que han terminado en muerte sobre el total de los casos. Entonces, sí, según dicen los que saben, sí está justo ahí entre el 4 y el 5%, lo que se está moviendo al momento, ¿no? Pero si vemos que de los 363.000 casos, solamente 40.000 han sido finalizados, esto nos dice que hay todavía más de 323.000 casos que siguen abiertos. Y esos van a tener algún desenlace, ya sea positivo o negativo, pero ese porcentaje de fatalidad, pues es muy posible, bueno, no es muy posible, es solamente lógico que suba, ¿no? Porque, digamos, si el día de hoy, por cualquier razón, se acaba el virus, todo el mundo se encierra en su casa, nadie más puede salir, nadie más, y ya los infectados, y se acabó, ¿no? Entonces, vamos a decir que ya no hay más virus, que ya no hay más muertos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, los que ya están infectados van a seguir muriendo, aunque ya no haya más casos. La tasa de mortalidad al día de hoy de los casos finalizados es del 39.13%. 39.13%. 4 de cada 10 infectados no lo han librado. Entonces, ¿por qué? Porque el virus está matando a todos, porque no hay cura, porque no hay camas. Y eso es la diferencia entre países como Alemania, que tiene de los 114.000 casos que tienen registrados al día de hoy, 46.000 ya son personas que se recuperaron, 46.000 ya fueron dados de alta y solamente 2.451 no pudieron salir de esta, ¿no? Esto nos da una tasa de mortalidad en los casos finalizados del 5.03%, pero en general de los casos totales solamente del 2.15%. Vemos otros países con una tasa mucho más alta, lo que es por ejemplo el caso de Alemania, perdón, el caso de Italia, que son 143.626 muertos, y eran 18.000, son 143.626 casos, de los cuales son 18.279 ya fallecidos, y solamente 28.478. Es una tasa de mortalidad muy similar a la de Estados Unidos, también arriba del 39%, pero como Italia lleva más tiempo ya dentro de dentro de esta contingencia, y ya tiene un total de 32% de los casos cerrados, a diferencia del 11% de los Estados Unidos. Su tasa de mortalidad sobre el total de casos, estamos hablando del 12.73%. Entonces, basado en la información histórica de la última semana, de las últimas 2 semanas, yo pienso que la tasa de mortalidad en Estados Unidos, y estoy usando Estados Unidos como indicador por la cantidad de casos, va para allá, va para el 12 al 13%.
estaríamos hablando al día de hoy de alrededor de, si no hubiera más casos, de alrededor de unos 40,000, 45,000 personas que estuvieran muriendo en los próximos días, incluyendo ya los 15,000, ¿no? Ahora, todos estos números, voy y vengo, es basado en los casos que están finalizados ya y totalmente reportados, ¿no? Se están reportando a través de diferentes fuentes y lo que es el total es el Johns Hopkins University and Medicine. Tiene un Coronavirus Resource Center y ahí es donde he visto que se actualizan un poquito más rápido, que están más actualizados los números. Ahora, un dato curioso que me encontré hace un par de días, y esto fue el 2 de abril, de hecho, en un artículo que sacó Business Insider, y esto es con información del Health System Tracker. Alemania es uno de los países que tiene mayor cantidad de camas de hospital per cápita. Entonces, por cada 1,000 habitantes que hay en Alemania, existen 8.1 camas de hospital a través de su red de salud. Estos son 8.1 camas y 6.1 camas por cada 1,000 personas de unidad de cuidados intensivos. 6.1. Entonces, yo pienso que esto tiene una relación directa con lo que es la tasa de mortalidad y con lo que es el desenlace de cada caso. Por el contrario, Italia, que vemos que tiene un número pues mucho más alto para lo que es la tasa de mortalidad, estamos hablando al día de hoy un 2% de Alemania contra un 12% de Italia. Así es un número bastante más grande. Italia tiene 3.2 camas de hospital por cada 1,000 personas y 2.6 de unidad de cuidados intensivos. Ahora, ¿por qué pienso que Estados Unidos va para allá? Porque Estados Unidos tiene 2.8 camas de hospital por cada 1,000 personas y 2.4 unidad de cuidados intensivos. Entonces, si comparamos Italia con Alemania, los números de Italia son mucho más bajos y la tasa de mortalidad se quintuplica, estamos viendo que Estados Unidos, que tiene todavía menos camas por per cápita, pues los números van a estar muy cercano, un poquito más alto. Ahora, haciendo un poquito más buscándole por aquí y por allá, México. ¿Dónde está México en cuanto a las camas por hospital? ¿Dónde está México en cuanto a las camas de cuidados intensivos? Por cada 1,000 personas, México tiene 1.38 camas. 1.38 comparado contra el 3.2 de Italia, contra el 8 de Alemania. Tiene 1.2 camas de unidad de cuidados intensivos. De acuerdo a Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en la mañana, en su mañanera de hoy, en el sector salud existen 6.425 camas que están disponibles para lo que es el COVID-19 y dice que entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional habría otras 1.395 camas disponibles, trayendo esto a un total de 7.820 en el país. 8.000 camas en el país para lo que es el cuidado del COVID. Ahora, el COVID apenas empieza en México, ¿no? El COVID apenas va empezando, el COVID apenas está ahorita la cantidad de casos. Si me regreso a la cantidad de casos que hay en México, son 3.181 casos, comparado con los cientos de miles que hay en Alemania, Italia, en España, en Estados Unidos.
comparado con el 1,5 millones que hay a nivel mundial. 3,000 pues no son nada, ¿no? Bueno, no son nada, pero pues ya hay 110 personas en terapia intensiva al día de hoy en México, ¿ok? Entonces, si tenemos menos de 8,000 camas y ya hay 110 ocupadas y esto apenas empieza, hay que estarnos con cuidado. Entonces, les comento esto. Otro dato curioso: el día de ayer, el Instituto Kinder de la Universidad Rice en Texas, con base en San Antonio, saltó un estudio donde dice que mantener la distancia, esto de estar en cuarentena, esto de mantener a todo el mundo en su casa, tiene un impacto cuantitativo en cuanto a lo que son los enfermos y los muertos. Según el estudio que se hizo a través de la Universidad Rice, se hizo un estudio de 14 días entre lo que es el día 24 de marzo hasta el 6 de abril, y haber tenido a la gente en cuarentena, haber tenido a la gente sin acceso a lo que son centros de entretenimiento, cerrar cines, cerrar restaurantes, cerrar lo que son juegos de boliche, bares, centros comerciales, todo esto ha salvado la vida de 4,533 personas en el área de Houston. 4,533 personas no murieron en el área de Houston por haber mantenido la distancia, por haberse guardado en su casa, y esto representa una diferencia de 48,812 personas que, de no haber cerrado la ciudad, ahorita estuvieran hospitalizadas y ahorita están en su casa. Entonces, esos son 14 días, 2 semanas, una diferencia de 4,500 muertos y casi 50,000 hospitalizados. Entonces, si continuamos con esta tendencia, si continuamos con esta forma de cerrar la ciudad, de mantener todo cerrado, la siguiente tendencia es que, o el siguiente cálculo es que para el 22 de abril se estarían salvando alrededor de 13,222 vidas. Entonces, esto es en una población de 4 millones, 4,6 millones en el condado, aquí en Harris County. Si escalamos esto a poblaciones mucho más grandes, como puede ser la Ciudad de México, entonces la cantidad de vidas que se pueden perder o que se pueden salvar por guardarse en su casa vale la pena. El estudio dice que si seguimos hasta lo que es una curva de 60 días a partir del 24 de marzo, que se estima 22,000 vidas que se habrán salvado de este virus, ¿no? Entonces, quédense en su casa. Si no tiene que salir, no salga, porque es real, ¿no? Otra cuestión que daba el secretario de Salud el día de hoy, Jorge Alcocer, es que hay capacidad para convertir camas hospitalarias hacia lo que es el cuidado intensivo, ¿no? El secretario daba un dato de que más o menos alrededor de 20,000 camas, que el dato lo va a confirmar al final la semana que entra, pero de todas formas 20,000 camas en el país para la cantidad de mexicanos no sale, ¿no? Otro dato curioso: el New York Times reportó el 22 de marzo, hace 15 días más o menos, la cantidad de respiradores que hay, ventilators, porque se han estado manejando los respiradores tanto
lo que es el PPE, lo que cubre a los médicos, como lo que necesitan los pacientes en terapia intensiva. Estoy hablando simplemente de los que necesitan para terapia intensiva. Según el estudio reportado por el New York Times, en Estados Unidos existían 177,000 respiradores artificiales para mantener a alguien vivo con terapia intensiva. 177,000 personas que en dado caso de estar en una situación crítica, pues van a tener acceso a un ventilador. Y aún así se estima que lleguemos al límite en los próximos 4 o 5 días. Por otro lado, en México, el mismo estudio pone a México con 2050 ventiladores. 2050 comparado con los 177,000. Realmente no hay una red de soporte que el sistema de salud de México pueda manejar esto en el momento en que se salga de control. Según Marcelo Ebrard, en la conferencia del día de hoy en la mañana, se aseguró la cantidad de 5,272 que deben de llegar de China durante la semana que viene, en algún punto de la semana que viene. Entonces estaríamos hablando de alrededor de 7,300 ventiladores, ¿no? Según que es junto con los 11,5 millones de tapabocas que se compraron a China, que va a ser aparentemente de uso exclusivo para el sector salud. Vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Entonces, quédense en casa. Si no tienen que salir, no salgan. Es confirmado ya por estudios de universidades independientes y autónomas que dicen, mira, quedarse en casa salva vidas. Y mientras más tiempo nos resistamos a aceptar que hay que quedarse en casa, esto se va a extender por más tiempo. Entonces, quédate en tu casa, comenta, dime qué opinas, y si quieren algún otro dato, pregúntenlo y por aquí lo ponemos. Ojalá el día de mañana pueda poner otro video con actualizaciones. Otro dato, el tema de Nueva York. Tema de Nueva York, que ahí es donde hay la mayor cantidad de casos dentro de Estados Unidos. Simplemente al día de hoy en Nueva York hubo más de 799 muertos. Fue la cantidad de cifras que reportó el gobernador Cuomo hoy en la mañana en su conferencia de prensa. 799 es el récord histórico de lo que es Nueva York. Ya hay 160,000 casos confirmados, que podemos comparar más casos ahorita en Nueva York que en España, o que en Italia, o que en cualquier otro país del mundo. Incluso hay más casos en Nueva York que en China, casi si lo sumas entre China y Francia, ¿no? Entonces, es importante lo que está pasando allá porque es lo que nos indica las tendencias, ¿no? Llevan cuatro días ahorita con tendencia ya a la baja en cuanto a hospitalizaciones nuevas. Si no mal recuerdo el dato, son 200 hospitalizaciones nuevas el día de hoy, cuando había estado mucho más alto, ¿no? Entonces, las hospitalizaciones en Nueva York van a la baja, la cantidad de pacientes que han ido dándose de alta van a la alta, pero la cantidad de muertes también va a la alta. En las últimas 72 horas han muerto más de 2,200 personas en el estado de Nueva York. Para poner eso en perspectiva, durante los atentados del World Trade Center hubo alrededor de 2,800 personas fallecidas, ¿no? Entonces, al día de hoy, el estado de Nueva York pues, lleva casi 8,000 personas que no salieron de la pandemia. Y el otro dato es que mientras más tiempo pase una persona hospitalizada, mientras más tiempo pase una persona en terapia intensiva con el respirador,
menos posibilidades tiene. Alguien que entra y que le ponen el respirador y que sale luego, o que empieza, que le ponen el respirador a tiempo para que haga efecto, tiene que ser rápido, entrada por salida. Si es alguien que ya se tardó en esperar a que hubiera un respirador disponible, a que se desocupara algún otro para que lo pudieran entubar y poner el respirador, mientras más tiempo pase en recibir el respirador, más tiempo va a estar dentro del respirador y más tiempo, más bajo es posibilidad de sobrevivir, ¿no? Entonces, hay pocas camas, hay pocos ventiladores, hay pocas camas de terapia intensiva. Los números de los enfermos van para arriba. Entonces, pues a cuidarse, a no salir y a detener esto, que la única forma de hacerlo es quedarnos en casa. Y te lo digo, mi familia lleva 34 días aquí en cuarentena. Yo llevo ya alrededor de 19 días también aquí, que ya no he ido a trabajar. Entonces, no es divertido, no son unas vacaciones aquí, no es cosa de salir a caminar, no es cosa de salir al parque, no es cosa de salir a pasear al perro, es quédate en tu casa, está aburrido, pero pues ahora sí que como dice el estudio de la universidad, ¿no? Simplemente por hacer caso y a lo que se está haciendo, simplemente aquí de manera local, eh, van 4.533 vidas eh, que no se perdieron. Entonces, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Nos vemos mañana. Eh, Se alargó un poquito el video, pero el de mañana va más rápido. Saludos.